A ver, pensemos un momento en esta escena. Hombres, mujeres y niños arrancados de sus hogares, metidos a la fuerza en barcos y llevados a tierras extrañas para ser vendidos como esclavos. Es una historia que nos suena, ¿verdad? Una que creemos conocer muy bien. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? ¿Y si los esclavos fuesen europeos y los esclavistas norteafricanos? Claro, si hablamos de esclavitud, la imagen que nos viene a la cabeza, casi de forma automática, es la del comercio transatlántico. Millones de africanos llevados por la fuerza a América por europeos. Es la narrativa que todos hemos estudiado, la que forma parte de nuestro imaginario colectivo. Pero ojo, porque durante 3 siglos enteros, desde el 16 hasta el 19, esa historia tuvo un reverso tenebroso y bastante olvidado. Una historia en la que, de repente, los papeles se cambiaban por completo. Y la escala de todo esto, es que es increíble. Hablamos de más de 1 millón de personas. Sí, más de 1 millón. Esa es la cifra estimada de europeos que fueron capturados y esclavizados por corsarios berberiscos que operaban desde la costa norte de África. Imaginaos, 1 millón de vidas truncadas para siempre. Vale, entonces, ¿cómo ocurría esto? O sea, ¿cómo pasaba un pescador de un pueblo de Italia o un granjero de Irlanda a ser un esclavo en Argel? Pues todo empezaba con un ataque rapidísimo y brutal que era al final la base de la economía de estos estados. Estos ataques tenían un nombre, las razias. Eran básicamente incursiones por sorpresa, a la velocidad del rayo, que los corsarios lanzaban sobre pueblos y ciudades de toda la costa europea. El objetivo era sencillísimo y a la vez aterrador: capturar cristianos para venderlos como esclavos. Y es que su radio de acción no paraba de aumentar, ¿eh? Mira, en el siglo XVI, con sus galeras a remo, se movían sobre todo por el Mediterráneo, las costas de Italia, Francia, España. Pero claro, a principios del XVII la cosa cambia. Mejoran los barcos, la tecnología naval avanza y ¡zas! De repente ya están atacando las islas británicas y los Países Bajos. Y para mediados de siglo, la audacia era tal que llegaron a saquear sitios tan lejanos como Islandia. ¡Alucinante! Y para los que eran capturados, bueno, el horror no había hecho más que empezar. Al llegar a sitios como Argel, lo primero era el desfile de la vergüenza por las calles. Y luego la inspección pública. Te desnudaban delante de todo el mundo. Te obligaban a saltar para ver si estabas en forma. Te miraban los dientes, a ver si eras lo bastante fuerte para remar en galeras. Incluso te inspeccionaban las manos. ¿Por qué? Pues porque unas manos suaves significaban que no eras un trabajador manual, que igual tenías dinero y que por tanto se podía pedir un buen rescate por ti. Vale, una vez superada esa humillación del mercado, ¿qué venía después? ¿Qué futuro les esperaba? Pues sus vidas podían tomar caminos muy diferentes. Aunque, seamos sinceros, casi todos llevaban al mismo sitio, a una vida de pura miseria. Había un contraste brutal, eso sí. Unos pocos, muy pocos, tenían suerte. Podían acabar de sirvientes en una casa. Y oye, si eras listo o tenías alguna habilidad especial, incluso podías llegar a medrar en una ciudad tan cosmopolita como Argel. Pero esa era la excepción. Para la gran mayoría, el futuro era negrísimo. Las mujeres, sobre todo las jóvenes, solían desaparecer en los harenes. Nunca más se sabía de ellas. Y los hombres, a los hombres les esperaba lo peor: trabajos forzados o la condena de las galeras. El día a día era un auténtico infierno, no hay otra palabra. Ser esclavo de galeras, eso era, la peor condena posible, una muerte en vida. Otros acababan picando piedra en canteras o en obras de construcción, siempre encadenados. O peor aún, empujando molinos como si fueran bueyes. Y por la noche, todos juntos a los baños, que era como llamaban a las prisiones de esclavos, allí hacinados a dormir en el suelo frío. Y ay de ti como cometieses el más mínimo error, porque entonces te podía caer la falanga. El castigo era terrible, te golpeaban las plantas de los pies sin piedad. Pero la descripción del dolor es que pone los pelos de punta. No era solo el dolor ahí. Como dice esta cita, el dolor sube vertiginosamente por los músculos extendidos de la pierna y estalla en la parte de atrás del cráneo. O sea, era un tormento que te recorría el cuerpo entero. Y dentro de todo este horror, si había un grupo que lo pasó especialmente mal, esos fueron los británicos. Su situación era desesperada, sobre todo por una razón muy dura. Se sentían completamente abandonados por su propio país. La libertad se podía comprar, sí, pero el precio era imposible. El rescate más barato rondaba las 80 libras. ¿Y eso qué significaba? Pues para que nos hagamos una idea, era el sueldo de 8 años de un campesino británico. Vamos, que para una persona normal, comprar su libertad era simplemente un sueño inalcanzable.
Y aquí es donde vemos una diferencia clave, una diferencia abismal, de hecho. Por un lado, las naciones católicas tenían todo un sistema montado, gobiernos con experiencia y órdenes religiosas como los trinitarios, que se dedicaban específicamente a recaudar dinero y a rescatar cautivos. Y por otro lado estaba Gran Bretaña, que no tenía nada de eso, ningún proceso oficial. De hecho, su política al principio era no se pagan rescates. Pensaban que si pagaban solo conseguirían que secuestraran a más gente. ¿Y cuál fue el resultado de esta falta de apoyo? Pues una tragedia, claro. Hay un testimonio de un soldado flamenco que también fue esclavo en Argel que lo cuenta muy crudamente. Dice que en un solo invierno vio morir a más de 20 prisioneros británicos de pura necesidad, es decir, de hambre, de frío, de abandono absoluto, sin recursos, sin nadie que les ayudara, sin ninguna esperanza. Pero claro, una situación así no podía mantenerse eternamente. La amenaza para los marineros británicos, para su comercio, era cada vez mayor y al final Gran Bretaña no tuvo más remedio que cambiar de táctica. Y la respuesta iba a venir por dos vías. Por un lado, decisión política y por otro, y sobre todo, por la fuerza. Fue el rey Carlos I el que empezó a mover ficha con una estrategia a varios niveles. Primero, a limpiar la casa, luchar contra la corrupción que impedía hacer nada. Segundo, a poner dinero para organizar expediciones y liberar a los cautivos. Tercero, a negociar tratados. Y cuarto, y esto fue lo más importante de todo, empezó a sentar las bases de lo que sería una Royal Navy profesional, una armada temible. Pero aquí viene la clave de todo el asunto. La diplomacia, por sí sola, no servía de nada. Un tratado era solo papel mojado si no tenías cañones para respaldarlo. Las palabras no significaban absolutamente nada, si no había detrás una amenaza real, la amenaza de la fuerza. Y poco a poco, la balanza empezó a inclinarse. A finales del siglo XVII, la Royal Navy ya era una auténtica máquina de guerra. Pero el momento decisivo, el verdadero punto de inflexión, llegó en 1713. ¿Qué pasó? Pues que, tras la Guerra de Sucesión Española, Gran Bretaña se queda con Gibraltar y con Mahón. Y tener esas dos bases en el Mediterráneo lo cambió todo. A partir de ahí podían proyectar su poder naval, proteger sus rutas comerciales y, por fin, obligar a los estados berberiscos a tomarse los tratados en serio. Ojo, la amenaza no desapareció de la noche a la mañana, ¿eh? Duró hasta bien entrado el siglo XIX, pero su poder ya estaba contenido, controlado. Y al final de todo esto nos queda una reflexión, ¿no? ¿Qué pasa cuando un capítulo de la historia como este, tan brutal, tan complejo, que ha estado casi olvidado, de repente vuelve a salir a la luz? Pues que nos obliga a darnos cuenta de que el pasado es mucho más complicado y que las historias que nos contamos, las de buenos y malos, casi nunca son tan sencillas como parecen.